Bien, pues vamos a ya empezar la charla. Yo, la verdad, una de las cosas también que he aprendido a lo largo de los años, pues haciendo de entrevistador o conduciendo charlas, como sea, es que lo peor es intentar ser original. Yo no intento ser original, yo creo que el que te tienes que expresar eres tú aquí. Por eso, pues mi pregunta, pues mi primera pregunta no va a dejar de ser de las más tópicas. Y es, vamos a ver, tú naciste en Barcelona, Sí. en algún año que no nos interesa del pasado siglo, y ¿cómo te interesaste? Ya casi no sería la pregunta cómo empezaste a dibujar, porque todos dibujamos de pequeños, lo que pasa es que algunos seguís dibujando. ¿Por qué seguís dibujando? ¿Qué tipo de cosas, de tebeos, yo qué sé, de cosas leías, que luego a lo mejor te fueron se metiendo en la cabeza hacer un maquinario colectivo para ser el artista que eres ahora? Pues mira, yo crecí en una comunidad de vecinos. Mi familia es más bien de clase baja y yo empecé tarde a dibujar. Yo siempre me gustó dibujar, desde pequeño, pero yo realmente no tenía conciencia de que existía la profesión de dibujante. Mis padres no tenían dinero como para comprarme cómics ni nada, no era consciente de ello. Hasta que entré a estudiar en el instituto, eso supuso para mí un cambio de ambiente, y entonces allí conocí al primo de Jorge, Víctor, y él fue el que me introdujo en el mundo de la lectura de cómics. Te estoy hablando ya que tendría a lo mejor 14, 15 años, quizá 16 por ahí. Y a través de Víctor conocí a Jorge y ya me lo empecé a tomar más en serio, y ahí fue cuando empecé a dibujar realmente. Así que previamente la verdad es que no tengo la cultura del lector de cómics de toda la vida y demás, sino que yo empecé bastante tarde. ¿Y eso hasta qué punto te parece que es positivo o negativo? ¿Es de alguna manera ser virgen, entre comillas, cuando empiezas a hacer tus cosas? Hombre, yo creo que a lo mejor es positivo en el sentido de que puede ser que a lo mejor tenga menos prejuicios porque no tengo ese bagaje desde pequeño. Pero por otro lado, yo envidio a la gente que lo ha llevado dentro desde toda la vida, ¿sabes? O sea, que por un lado bien, por el otro, pues de alguna forma es envidiable, ¿no? Haberlo vivido desde toda la vida. Y bueno, pues luego empiezas a hacer colaboraciones en diferentes fanzines, en diferentes revistas, Sí. una cosa y otra allí. Sí. ¿Cómo recuerdas aquellos años? ¿Tú veías que podía haber una serie profesional por ahí, que era un juego todavía? ¿Cómo lo recuerdas? Yo en esa época es cuando íbamos al Salón del Cómic. Allí entré en contacto con la gente de los fanzines. Ya no había revistas de cómic en aquella. Estamos hablando de finales de los 90. Sí, porque vosotros fuisteis de esas generaciones intermedias, sí, entre que desaparecieron las revistas. Justo, y digamos el nuevo boom, entre comillas, del cómic. Sí, Quedasteis ahí un poco a medias. Había un tipo de fanzine que podías ver, no era raro encontrarte con gente que había publicado previamente en las revistas. Entonces eran fanzines con un nivel bastante alto. Total, que en el Salón del Cómic ahí entré en contacto con Juanjo el Rápido, también con Nacho Casanova, Carlos Máiquez, y empecé a publicar en Como va caminando el tren, o en El Idiota y Diminuto, y de alguna forma pues es la manera que tuve de foguearme dentro del mundillo de los cómics. Y aquello del Injuve, aquellos un par de premios, allá Sí. 2002, 2003 Sí. y tal, que recibiste, ¿hasta qué punto eso fue, digamos, un espaldarazo y un empuje hacia adelante? Claro, sí, eso más o menos fue por la misma época. Recuerdo haber visto una exposición del Injuve en el salón. Cada año se hacía la exposición de los premiados,
Y recuerdo que aquel año el ganador fue Carlos Máiquez, si no recuerdo mal. Y al año siguiente fue cuando me animé a presentarme al concurso y resulté premiado me parece que fue con un tercer premio, diría, y al cabo de un par de años me volví a presentar, me volvieron a premiar y claro, supone que te premien 2 veces en un concurso como el Injuego supone un espaldarazo. Además, también me dieron la oportunidad de recibir una subvención para publicar la primera obra larga en Edicions de Ponent. Entonces, claro, fue como la manera de meterme ya dentro del mundo un poco más profesional, por llamarlo así, claro. Y esa obra larga fue en las manos de Sophie Waller. Exactamente. Sí. Estamos viendo en imágenes, que la verdad que los que los que conocéis evidentemente la obra de Gustavo y que hayáis visto antes imágenes un poco en lo de... es bastante diferente a lo que hiciste después. Sí. Un trabajo como a tinta, absolutamente... Yo creo que las manos de Sophie Waller, de alguna manera, representa, yo en aquella época yo no sabía trabajar con el color, yo trabajaba sobre todo en blanco y negro, también porque en los fanzines era muy raro tener la posibilidad de trabajar en color. Yo no tenía pese que yo había estudiado Bellas Artes y demás, yo no tenía la práctica en el cómic como para trabajar en color. Entonces yo tenía esa carencia, o sea, yo tenía una carencias muy grandes en esa época. Entonces las manos de Sophie Waller representan un poco eso, por un lado la carencia de no poder trabajar en color, pero por el otro lado pues sí que es verdad que tenía mucha práctica en trabajar con las masas de negro. Y representa esta faceta, ¿no? como de transición entre la publicación en fanzines y ya la publicación en álbumes y trabajar para una editorial. Oye, ¿y el guionista que tenías, Alexander Daber? Sí, es un seudónimo. Es que yo siempre pensé que era alguien más conocido, ¿no? Sí, no, bueno, es Alex Serrano, es un periodista que ha trabajado para Rock de Luz, por ejemplo, ha trabajado para Mundo Sonoro, hace artículos sobre cine, sobre todo. Yo lo conocía hacía tiempo también, porque los dos somos de Barcelona. Y surgió la oportunidad, me propuso trabajar juntos. Yo tenía por otro lado la posibilidad de hacer este proyecto. Nos juntamos ahí y hicimos el álbum. Y esa obra que es un poco así sobre teorías de la conspiración, un poco un plan péndulo de Foucault, sí. Allí en Lisboa, sí. Esa especie de con Pessoa, de personaje y todo eso. Tú que luego, digamos, las obras que te hemos visto después siempre te has movido más en mundos de fantasía. Sí. ¿Cómo te sentías haciendo esa cosa que a fin de cuentas era pues, una obra pues, en los años 20 o años 30? A pesar de que la que llevabas mucho a tu terreno, de lo que hacías, ¿cómo te sentías haciendo ese tipo de historias? Bueno, es que son temas que Alex y yo compartíamos. O sea, los dos teníamos el mismo gusto en este sentido, el gusto por lo esotérico, el gusto por la fantasía, también un poco la mezcla del cómic histórico con el cómic más de fantasía. Y claro, él me propuso el proyecto, es que para mí estaba hecho un poco a mi medida, así que me sentí comodísimo, claro. Hablar de Aleister Crowley, hablar del mundo del Pessoa, hablar sobre los Rosacruces, son temas que siempre me han interesado. Vamos después, si quieres hablar de alguna cosa en particular, me cortas y me lo dices, bueno. Porque a veces tiene uno pensado así de preguntas y ay, pues no me preguntó sobre tal cosa que me No, pregunta lo que quieras. Pero a mí me llama mucho la atención aquel proyecto que se llamaba Tapa Roja. Sí, que era como pues una serie de autores ahí, sí. Leiva, tú, tengo aquí alguno apuntado, pero no me acuerdo que de tantos. Fermín, Pérez Joan, Alaudel, que vamos a tener estos días, haciendo los dos, todos nosotros, como la misma versión de un poema, de una parte de un poema.
Esto del tapa roja... Al principio todo eso que se suena muy bien como experimento, pero luego quizás... Sí, si no recuerdo mal, aquello fue un poco la fusión entre los autores del Injuve, algunos autores ya más veteranos, profesionales, y Jesús Cuadrado, básicamente, y los versos de Jesús Cuadrado, que fue un poco el hilo conductor de aquel álbum. Él nos pasó unos versos escritos por él y entonces era un poco trasladarlos a la viñeta y un poco la visión de cada autor referente al mismo tema, ¿no? Entonces, es cómo lo plasmamos, ese tema y las diferencias que hay entre cada uno. Y solo por curiosidad, cuando tú estabas haciendo tu parte, ¿habías visto algo de lo que hacían tus compañeros? Cuando yo estaba haciendo mi parte, hostia, pues yo le diría que no, yo aquello lo hice simplemente leyendo los versos de Jesús, no recuerdo haber visto nada previamente, la verdad. Bien, estamos viendo ahora Los dientes de la eternidad, sí. Aquí imágenes que creo que se puede ver que hay una evolución, un estilo, claro. Aquí ya trabajas con el color. Sí. ¿En qué momento dado tú, eso que siempre me interesa saber, en qué momento dado el autor dice, pues, mira, estaba buscando, pero encontré? O sea, ahora, sí, esto, con todas las variaciones que luego puedan llegar, esto es, digamos, por donde quiero ir. Bueno, Los dientes de la eternidad tienen un recorrido largo. De hecho, hay una primera edición, o sea, Los dientes de la eternidad tienen dos ediciones en realidad. Hay una primera edición que fue la que publicó Ediciones de Punen, sí. En la que el color todavía no está tan presente. Ahí más bien hay una base de blanco y negro prácticamente, con el añadido del color. Y yo con el color la verdad es que lo he ido incorporando, te diría casi sin darme cuenta, de una forma bastante natural. He ido a base de ir trabajando, básicamente, no ha sido algo totalmente consciente. ¿Qué pasó? Que el libro se demoró tanto en el tiempo que las últimas páginas de esa obra sí que tenían un color más puro, pero diferían muchísimo de las primeras. Entonces tuve que rehacer las primeras páginas y son las que se pueden ver en la edición que ya luego sacó Norma, la edición integral, digamos, de la obra. Entonces, claro, estamos hablando de que Los dientes de la eternidad abarcan, pues no sabía decirte, desde finales de la primera década de los 2000 hasta 2016, si no recuerdo mal, que fue cuando salió la edición de Norma. Entonces estamos hablando de un lapso a lo mejor de 10 años. Entonces, claro, ahí se ve toda la evolución que yo tuve en el trabajo con el color. Sí, desde luego. Y a la vez, yo me pregunto a veces, como cuando ves estos directores de cine, por ejemplo, que están intentando llevar una obra durante años y años, corrigiendo guiones, intentando que se la produzcan y tal. Sí. Es un poco a veces lo que os pasa a los autores de cómics. Sí. Esto de estar tanto tiempo dándole vueltas a una obra, por mucho que estuvieras dibujando, pero también a ver si esto me lo publican o no. Sí. ¿Cómo te hace sentir? No sé, A ver, en Los dientes de la eternidad se juntó, por un lado, la dificultad creativa, la evolución que yo por mi parte estaba llevando en el asunto del dibujo, también con la mala suerte, por otro lado. Porque después de la primera edición de Los dientes de la eternidad, que salió, me parece que fue en el 2011, se juntó con el triste fallecimiento del editor. No se pudo hacer cargo del segundo álbum que en principio teníamos planeado. Para eso, de alguna forma, también contribuyó a que la obra se demorara, porque tuvimos que buscar otra vez editor. O sea que no es solo el darle vueltas a la creación del álbum, sino también influyen otro tipo de factores externos a la propia creación. Y eso fue lo que nos pasó
con los dientes, hasta que no encontramos a Luis de Norma, él se hizo cargo, tuvimos que tratar el asunto también con Paco para poder traer la obra a Norma, y además pues pasó también bastante tiempo. O sea, son un cúmulo de factores ahí. ¿Y cómo trabajas con Jorge? ¿Qué tipo de guión te da? ¿Qué tipo de colaboración tenéis? ¿Habláis mucho? Sí, claro, con Jorge es que nos conocemos desde hace un montón de años. Sí, ya nos decías que lo conociste prácticamente al principio. Claro, estamos hablando de que nos conocemos desde hace, pues que son 20 años a lo mejor. Entonces, quizá con los dientes no tanto, porque ahora con internet la verdad es que es mucho más fácil poder estar en contacto. Pero Jorge y yo es que hablamos prácticamente a diario sobre lo que vamos a hacer, sobre cómo lo vamos a hacer y demás. Entonces, el fruto de las conversaciones y demás, pues Jorge se planifica, él sabe un poco lo que me interesa, cómo lo quiero hacer y demás, más cosas que él también va aportando, muchas ideas son suyas directamente. Con todo eso, él me pasa por un lado un guión técnico con la división de páginas, en cada página la división entre viñetas, los tipos de plano y demás, los diálogos. Y por otro lado me pasa un storyboard, que para mí es bastante visual, es bastante práctico, pero los guiones de Jorge, los guiones técnicos, son bastante largos. Entonces el story para mí es bastante práctico porque de un solo vistazo yo ya más o menos sé por dónde va la historia, y en base a eso pues yo ya voy haciendo el dibujo del álbum. Es decir, que es bastante laborioso, pero a la vez es bastante fluido y bastante dinámico. Pues ya que me dices eso, ya que está Jorge aquí al lado, le quería hacer la pregunta a él. No sé, que a veces Gustavo que le das eso, pues un guión y con los diálogos, pero alguna vez, porque esto me lo han contado algunos guionistas de Marvel, por ejemplo, que después de ver las páginas de un determinado, o sea, las páginas que le hayan puesto los diálogos, después de ver las páginas determinadas, se dan cuenta de que a lo mejor tienen que cambiar el diálogo, porque ¿te ha pasado eso a ti, que habías decidido un determinado diálogo y después de ver las páginas de Gustavo dices, pues, uy, aquí lo cambio porque creo que va mejor este otro texto? Sí, o eliminar el texto directamente, porque el dibujo ya tenía la suficiente fuerza como para poder prescindir directamente del texto. Sí. El guión muchas veces está terminado casi después del dibujo. Como en el caso. O sea, sí. Es un poco como en el teatro, ¿no? Que a veces vas puliendo los diálogos hasta que no lo ves representado. Digamos que el drama no está completo. Pues en este caso es un poco parecido. Sí, Jorge. Hay escenas en las que corté directamente el diálogo en una página porque el dibujo ya tenía la suficiente fuerza y lo expresaba todo mucho mejor que sí. Y una vez acabada la obra siempre pasa por una fase de corrección, tanto en el tema de textos, también en temas de gráficos de dibujo. O sea que sí que hay una fase de ir puliendo también una vez está terminada la obra. Cuéntanos un poco ahora, igual que antes nos decías con las manos de Sofía, que te gustaba mucho aquel mundo del esoterismo de aquella época, y esto, los mitos asgardianos, las crónicas estas norteñas, las sagas, ¿cómo te encuentras ahí? ¿Era también un tema que te gustaba de mano? ¿Tuviste que buscar, currarte un poco del libro? Bueno, este álbum, de Los Dientes de la Eternidad, es un álbum que me propone Jorge. Yo, después de Las manos de Sophie Wilder, intentamos hacer un segundo álbum en el mismo universo, con los mismos personajes, pero que no pudimos publicar.
Y entonces ya me metí en asuntos más de ilustración y abandoné un poco el asunto del cómic. Hasta que llegó Jorge y me propuso este libro. Yo la verdad, antes de dibujar el álbum no tenía mucha idea realmente de lo básico, digamos, sobre mitología nórdica. Y sí que tanto Jorge como yo, sí que pasamos por una fase también de documentación, de lectura de textos o visionado de películas también. Y en este tema pues, también hay un trabajo bastante, yo creo que bastante intenso de documentación, sí. Jorge, yo creo que cuando me propuso Los dientes de la eternidad, al ser conocedor de mi gráfica, él yo creo que ya tenía una idea de que mi dibujo se podía adaptar muy bien al tema de la mitología nórdica. Y claro, sí, yo cuando me encontré el reto, la verdad es que me atrajo mucho. Y a la que nos pusimos a documentarnos y a trabajar en ello, pues fue bastante bien. La verdad es que es un dibujo que se adapta bastante bien a este tipo de historias más épicas. Yo, por otro lado, también procuro, cuando Jorge me pasa un proyecto, Marcos, cualquier otro guionista, procuro adaptar un poco la gráfica al tipo de proyecto que me llega. No es lo mismo la gráfica de Los dientes de la eternidad que la de Mirdin o la de Tito Andrónico. Hay cosas que voy puliendo. Sí, es totalmente cierto. Hay una evolución y una adaptación. Sí, hay un no sé cómo decirlo, hay un trabajo ahí de meterme dentro del espíritu de la obra y sin perder el estilo, mi propio estilo, sí que lo voy adaptando a las necesidades de la obra. De hecho, hace muy poco pues estaba Jorge aquí y nos estaba contando cómo fue un poco la génesis de Mirdin, que creo que decía que se decía en gaélico, con el acento en la I, no Mirdin, sino Mirdin, ¿no? Pero he encontrado dicho de muchas maneras. Bien, pues vamos a hacerte caso a lo primero que dijiste. Y que no deja de ser los mitos artúricos, sí. Que los mitos artúricos se han contado de muchas maneras, pero básicamente las maneras para mí son las que intento llevarlo a la parte más realista, a veces casi antropológica, Sí. y las que van por la parte fantástica, de magos, espadas que salen del agua, y vosotros, la verdad que tomasteis un camino absolutamente original, que era el meter la ciencia ficción ahí, Sí. y de hecho parte de las páginas son una especie de ciencia ficción total, de nanotecnología a tope y cosas por el estilo. Sí, yo creo que esto previamente no es que sea totalmente original, yo no considero que sea totalmente original, yo creo que esto ya se había tratado Bueno, siempre vez. encontramos cosas, desde luego, ¿no? Sí. Nada nuevo bajo el sol, pero sí que es bastante novedoso. Sí, es un poco mezclar el universo quizá de Moebius, la gente de los humanoides y demás con los autores que han tratado más la mitología artúrica, el ciclo artúrico. Entonces, de la fusión de ambos temas es de donde sale Mirdin. Hay mucho trabajo conceptual ahí, de diseño de personajes, de diseño de ambientes y atmósferas. Hay mucho curro ahí. Sí. Sí, en el diseño de personajes se me llama mucho la atención, por ejemplo, el diseño de Mirdin, los diferentes diseños que va tomando y el diseño de Morgana. Sí, incluso dentro de la misma obra vamos cambiando los propios personajes. Por ejemplo, Mirdin no sé si tiene 3 diseños diferentes, o 3 o 4, yo qué sé, eso es la locura. Sí, la verdad es que costó bastante. Y antes de pasar, yo creo que tenemos tiempo, antes de pasar a hablar de Tito Andrónico, sí que me gustaría que nos contaras un poco, porque de tu labor, que yo, quiero decir que desconozco un poco de tu labor como, digamos, fuera del mundo del cómic, como ilustrador, así,
cartelista, portadista y estas cosas. ¿Cómo te sientes en este tipo de trabajos? ¿Es una cosa tan satisfactoria como hacer el cómic? ¿Lo intentas llevarlo a tu terreno? Sí, de hecho hay hay bastante de mi trabajo como diseñador de portadas y de cartelista, y mucho en el diseño de personajes de Medellín, incluso en el diseño del libro. El asunto de la tipografía, que no se entiende, se ha citado antes, bien, procede un poco de ahí. Entonces, de alguna forma siempre ha ido ligado, ¿no? Mi gusto por el tema musical y por el diseño de portadas, el trabajo con las bandas de rock y demás, ha ido un poco en paralelo con la creación de cómics, incluso Los Dientes de la Eternidad también hay cosas, o sea, esto siempre ha ido en paralelo. Son dos mundos que me interesan mucho y que de alguna forma se interrelacionan, se comunican entre ellos. Yo creo que es posible hacerlo, vamos, que no hay ningún impedimento, y yo supongo que habrá otros autores que ya lo habrán hecho previamente, antes que nosotros, vamos. Estoy pasando, me da un poco de pena pasarlas tan rápido porque son una preciosidad de imágenes, pero quería llegar a la parte de Tito para, bueno, porque poco a poco, como decía Ángel antes, pues parece que nos queda mucho tiempo, pero bueno, se va... Bueno. Aquí, sí, el título que decía que también era imposible de leer. Sí, son diseños de portada. Es que a mí yo creo que el tema del diseño de portada de los cómics es como muy... Para mí es como muy limitado en relación al diseño de colecciones de libros de literatura o de portadas de discos, donde quizá la tradición sea un poco más extensa, o la producción es más extensa también, y se ha experimentado bastante más. Y siempre me ha gustado aportar ese punto experimental en el diseño de portadas. Bueno, pues cuéntanos cómo surgió esto, cómo te llegó el señor Marcos Prior, al que tendremos mañana aquí, señor Novedad, cómo te llegó diciendo, venga, vamos a hacer una cosa aquí, teatro isabelino. Bueno, es que con Marcos es otro amigo, es amigo desde hace un montón de años. Entonces, Medellín tuvo un lapso de tiempo en el que no pudimos avanzar, no sé si fueron 3, 4 o 5 meses, no sé, unos meses. Y en ese tiempo fue cuando hablé con Marcos y surgió la idea de trabajar juntos, que de hecho hacía tiempo que queríamos trabajar juntos, pero nunca habíamos podido. Y es ahí cuando surgió la idea de hacer la adaptación de Tito Andrónico. Y es lo mismo que Jorge, él supongo que al ser sabedor del tipo de gráfica que yo tengo, pues él me propuso la obra más, en este caso, con más violencia, ¿no? Sí. Violencia, canibalismo... Exactamente. Todo lo que quieras. Una obra que se atribuye a Shakespeare, aunque parece que Marcos ahí pone un prólogo con alguna duda al respecto, pero sí, tampoco nos vamos a poner a investigar nosotros. Pero sí que de todas maneras sí que está dentro de todo ese ambiente shakespeariano, ¿no? Que lo haya escrito él o cualquier otro. Y lo cual ya nos lleva a un tipo de grafismo que yo creo que tú resuelves totalmente, o sea, lo difícil que es, porque siempre se habla de adaptar, de cómo se puede adaptar una novela, cómo se puede adaptar una película, pero hay relativamente pocas obras de teatro adaptadas al cómic. Aquí el reto era justamente ese, mientras que con Jorge son obras que tienen un carácter como muy narrativo. Jorge sobre todo se centra mucho en las líneas de acción de los personajes, también en los diálogos, pero mucho en las líneas de acción de personajes, en cómo se mueven por la página, qué es lo que hacen. Los objetos siempre tienen algún significado, no hay nada que sea gratuito dentro de la página. Con Marcos en ese aspecto es bastante diferente. El reto era adaptar la obra de teatro de Shakespeare, por lo cual los puntos de vista son muy diferentes a los de Jorge, los encuadres. En Tito Andrónico sobre todo predomina los puntos de vista frontales, como si estuviéramos viendo la obra en una
son muy diferentes en el montaje, ¿sabes? Son muy diferentes. Sí, de hecho, si miramos tu obra Merlín y Los dientes, por ejemplo, es, en el mejor sentido de la palabra, como muy excesivo, como muy llenarlo todo, que te venga a los ojos. Y aquí buscas en muchas ocasiones como una especie de quietud, vemos abajo, por ejemplo, buscar esos soliloquios muchas veces de los personajes, donde no hay prácticamente nada en el alrededor. Esto también supuso un reto para ti, cambiar tanto, de meter tantas cosas por viñeta, que desde luego en las otras obras lo buscaba, y aquí era al contrario. Si atendemos a la evolución de Los dientes, Mirdin y Tito Andrónico, son tres obras como muy diferentes. Por un lado, Los dientes de la eternidad es una obra mitológica, pero que tiene un carácter como muy arcaico, y entonces la gráfica es más geométrica, la composición de páginas son menos páginas son menos viñetas por página, es todo como más rígido, más arcaico. Por otro lado, Mirdin es como mucho más sofisticada el diseño de página, las líneas de acción de las que hablábamos, los diálogos, hay muchísima información ahí. La historia es muy intrincada, las relaciones entre personajes también es muy intrincado, entonces todo resuma eso, es más complejo. En cambio, en Tito Andrónico, la atención tenía que recaer sobre todo en los diálogos, en los textos de Shakespeare en este caso. Si bien el acting, la actuación de los actores, digamos, de los personajes, es bastante excesiva. Porque la obra, además, lo es. El argumento precisamente se pone en duda la autoría de Shakespeare por lo excesivo del argumento. Entonces, claro, ahí teníamos, al menos por mi parte, tenía que limpiar muchísimo lo que es el contexto, centrarme sobre todo en los personajes y en cómo actúan esos personajes. De ahí que el aspecto visual del Tito Andrónico sea totalmente distinto al resto de obras. También hay una reducción en los colores, en las gamas cromáticas. Ya no son esos colores tan brillantes que había en Los dientes de la eternidad, incluso en Mirdin son gamas más reducidas. Total, es que es como muy distinto el trabajo. Sí que son distintas, pero vamos, a mí son obras que me gustan todas, un montón. Por cierto, ¿siempre tuvisteis la idea de hacerlo, digamos, de ambientarla en la Roma de la obra, o tuvisteis alguna de decir, bueno, pues lo sacamos, lo metemos a otro tipo de ambientación, yo qué sé, una ciencia ficción, una actual? La idea era... Como esa película que fue un poco... Sí, la de Julie Taymor, sí que es verdad que yo me había visto la película de Julie Taymor. La idea era ambientarlo en la Roma antigua. Además es una época como de entre épocas, ¿no? Entre el Imperio Romano, pero ya entrando en la Edad Media. Son épocas limítrofes que a mí me interesan mucho. Pero por otro lado existe también la voluntad, de alguna manera, de hacerla más contemporánea en el ambiente. O sea, es un Imperio Romano contemporaneizado, por llamarlo así. Entonces también hay mucho, y quizás eso lo haya tomado del Mirdin, hay mucho trabajo con el diseño de personajes y demás, es muy así, ¿sabes? Bueno, pues te pregunto sobre Marcos lo mismo que te preguntaba sobre Jorge. ¿Cómo es vuestro tipo de relación? ¿Qué tipo de guiones te entregan? Sí, con Marcos tengo la suerte que los dos somos de Barcelona. Entonces, claro, es un tipo de relación diferente a la de Jorge, que es más de ir hablando. Con Marcos es directamente ir quedando, ¿sabes? En cambio, el proceso de trabajo es muy similar en los dos. O sea, tanto con Jorge como con Marcos vamos planteando cómo vamos a hacer las páginas. Marcos también pilla la información que yo le voy dando y luego él lo plasma también en un storyboard.
Si bien, en este caso, Marcos no me pasa el guión técnico, pero sí que me pasa, por ejemplo, la distribución de bocadillos, luego textos de apoyo para que y demás. Sí. Huecos. Sí. Por cierto, ¿qué tipo de... o sea, ¿cómo trabajas tú actualmente? Quiero decir, ¿haces digital, haces mezclas, haces manual, haces...? Es mezcla total. Digamos que yo tengo una base de trabajo que es manual, es decir, sobre el story yo hago el lápiz, luego entinto, ya sea con pincel, o ya sea con calibrados, con lo que toque. Luego las texturas de color también las hago manual, con aguadas, suelen ser, también con ceras, a veces acrílicos. Y incluso la incorporación del collage suele ser también manual. Pero con todo ese batiburrillo de cosas, lo digitalizo todo, lo monto. Y el color propiamente sí que es digital, es decir, es una técnica mixta total, vamos. Y también es bastante dinámico, depende de la página, la hago de una manera, hay páginas que las trato de otra manera, pues depende. Muy bien, pues francamente interesante. Y bueno, como ya estamos terminando, pues sí, pero yo creo que todavía tenemos unos pocos minutitos para que nos hables de esa cosa que a veces a los artistas no les gusta mucho hablar, de qué estás haciendo ahora, qué hay en perspectiva. Sí, pues ahora... que un poco lo dijo... Claro, ya lo ha dicho un poco Jorge. Pero bueno, desde tu punto de vista. Ahora me estoy centrando en el proyecto que Jorge y yo tenemos, que es una biografía sobre el general Millán Astray, y dar un poco la visión de toda esa época del franquismo y de los oficiales africanistas y demás. Y para mí supone un nuevo reto, es decir, otro cambio a nivel estilístico y a nivel técnico. En este caso sí que hay una reducción, es como un poco volver, ¿sabes?, a las manos de Sofía Walder. Sí, para mí ha supuesto un poco eso. Y a las primeras historias que Jorge y yo hacíamos, a lo mejor en el Idiota Diminuto y demás. Es decir, volver otra vez a una base de blanco y negro y volver a trabajar con colores, no diría que planos, pero prácticamente, y trabajar con 2 o 3 colores. Y ya está, es como un color como muy minimalista, también con tramas mecánicas, darle ya otro aspecto que yo es el que creo que le viene bien a la historia, es decir, que yo voy cambiando muchísimo de tratamiento gráfico. ¿Cuándo veremos, calculas tú? Qué gran pregunta. Yo creo que para el año que viene, para finales, podría estar lista la obra. A ver qué pasa. Tampoco tenemos nada firmado con ninguna editorial ni nada, pero bueno, yo creo que para el año que viene podría estar hecho. Sí. Pues decías antes, hablando contigo esta mañana cuando te conocí, que llevabas un montón de tiempo haciendo cosas y que era la primera vez que venías, pues sí. La verdad es que a veces cometemos algún desliz, porque un autor tan grande, tan interesante, con obras que, bueno, como ha visto el público, esto es la que ponemos al final, que significa que se me han acabado las imágenes, pero habéis visto las maravillas del trabajo de Gustavo, en colaboración con otros 2 guionistas como Jorge. Sí, la verdad, es que he tenido suerte ahí. Marcos, que tendremos o que hemos tenido aquí, y que, bueno, que esta primera vez, pero deseamos, confiamos y ponderamos que no será la última. Muchas gracias, Gustavo, por venir a las jornadas. Y vamos a despedirle con un aplauso, por favor, que se lo merece.